Buenas noches, hermanos. Pues aquí nuevamente con los estudios y edificándonos día a día con la palabra del Señor. Y pues les mando un cordial saludo y me da gusto poder estar nuevamente con ustedes como todos los sábados por la noche para continuar con el estudio de Primera de Crónicas. Y vamos a ver el último capítulo que nos menciona la palabra del Señor sobre las batallas que tuvo David directamente con este ejército enemigo que tuvo por muchos años, ¿no? Estamos hablando de los sirios, todos los ejércitos que estuvieron en contra de él y realmente pues, podemos ver que el Señor en estos 3 capítulos pues nos dio mucha enseñanza en cuestión de que en nuestra vida como creyentes constantemente nosotros vamos a estar en constantes batallas. Creo que entre más firmes estemos, dice uno, vamos a tener más enemigos, ¿no? Como David, él llegó al trono, Dios lo puso y empezó a edificar un pueblo, un reino unido, un reino con paz. Y eso viene literalmente en nuestras vidas. Nosotros, entre mayor vayamos edificando el reino del Señor en nuestros corazones, va a haber muchos enemigos que van a tratar de atacarnos y querer derrocar ese reino que tenemos en nuestros corazones. Y va a ser un constante batallar, ¿no? O constantes batallas que vamos a tener en nuestra vida. Y estas nunca van a cesar. Eso lo sabemos porque la palabra del Señor también nos las menciona. Entonces, pues lo que a nosotros nos queda es estarnos preparando, estarnos fortaleciendo, estarnos protegiendo con la armadura del Señor y muchos aspectos. Pero en esta palabra del Señor, en estos 3 capítulos que vimos y por terminar el 20, se concluye, entonces podemos derrocarlos. No vamos a decir que los vamos a derrocar de un día para otro, pero sabemos que a la larga nosotros al irnos fortaleciendo vamos a hacerlo, como aquí nos va a mencionar la palabra del Señor. El Señor nos está dando armas con que defendernos para poder nosotros darle la batalla al enemigo. Y sabemos que en estos tiempos vienen difíciles y van a venir peor. Entonces, pues es muy recomendable que nosotros estemos estudiando la palabra del Señor para que estemos bien fortalecidos, bien cimentados y demos una buena batalla. Y pues para comenzar, pues vamos a poner estos momentos en oración para que el Señor fue el que nos guíe y nos dirija en este momento. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y bendito Dios Padre Celestial. Tú, Señor, que estás aquí con nosotros, Señor, sabemos que tu palabra nos edifica, Señor. Gracias, Padre hermoso, por permitirnos poderla escuchar, por poner nuestros oídos, nuestro corazón, Señor. Pero lo más importante es que nosotros, Señor, lo aceptemos y seamos obedientes a tu palabra. Sabemos, Señor, que no es fácil y que las batallas constantes van a estar llegando a nuestras vidas, Señor, pero si estamos bien cimentados, si estamos bien armados, Señor, con tu palabra, creo que todo esto va a aligerar mucho nuestras guerras y podemos salir adelante y triunfantes en cada una de ellas. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y los pongo en tus manos, Señor, que tú seas el que estés hablando y redargullas nuestros corazones, Señor bendito. Gracias, Padre hermoso, por ello. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Y pues, como título le puse, en nuestras batallas no hay enemigo pequeño. Y para ello los invito a que vayamos a la palabra del Señor y vamos a empezar con 1 de Crónicas 1 y dice así la palabra del Señor.
Aconteció que a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y pues aquí la palabra nos explica que no en cualquier momento en ese entonces, en ese tiempo, no había salimos en este momento, porque ya ellos tenían que utilizar una estrategia, tenían que escoger un tiempo adecuado en donde pudieran ellos ir a la guerra, donde a ellos se les facilitara también, ¿no? Aquí dice que pues en la batalla las hacían principalmente, estudiando la palabra del Señor, en primavera. No se metían mucho en el invierno, eso porque se les dificultaba, ¿no? Por el problema del clima, el frío extremo que pudiera ser. Entonces eso menguaba las fuerzas de los ejércitos. Y aquí pues Joab dice que al año siguiente, a la vuelta del año, regresó para terminar con los hijos de Amón. Pero dice uno, esas son estrategias militares que acá el pueblo de Israel directamente Joab habla de todos los reinos, cuando los reyes salían a pelear, entonces buscaban un mejor clima, y nosotros sabemos, ¿no? También que en primavera pues hace calorcito, está más tranquilo. Ellos se dedicaban el resto del año que no guerreaban, decían, no iban a guerra, se dedicaban a cultivar y a prepararse para las batallas. Entonces tenían ellos que buscar ese tiempo adecuado en el año para poder ir a la guerra. Y se nos menciona la palabra, en Samuel se nos menciona, ¿no? Que en este tiempo, en esta inactividad, porque aquí no se habla de David, que fue a la guerra, ¿no? A acabar con los ejércitos de Amón. Aquí David, en paralelo, él se queda en Jerusalén pues digamos a descansar. Pues había mandado a Joab a la guerra, pero se menciona que en este tiempo de ocio, de vacaciones, no sé, de descanso, fue cuando David, estando en su reino, fue cuando llegó a ver a Betsabé bañándose, ¿no? Y ahí fue cuando entró ese mal deseo a su corazón, que entró por la vista, por haberla visto bañándose, y fue cuando él empezó a tener esos malos pensamientos y cayó en adulterio, ¿no? Llegó a desear a la mujer de su prójimo y cayó. Entonces, aquí podemos ver que el Señor nos pide que en las batallas no nos hagamos a un lado, que estemos al frente, que estemos activos. No podemos decir que las hacemos a un lado y dedicarnos a otra cosa y estar de ocioso, porque eso da entrada a cosas que realmente no son los deseos de nuestro Señor. Cuando estamos de vacaciones, digamos, no sé, a veces les dan una semana, 15 días, y cuando está uno en ese tiempo, extraña uno la actividad, andamos buscando qué hacer. Y eso es bueno, distraernos. Pero también hay mucha gente que dice uno, no, ¿sabes qué? Pues no tengo nada que hacer, y empieza uno a buscar la manera de hacer algo. Y en nuestro pensamiento pueden haber malos deseos, malas actividades, ¿no? Podemos decir que a veces estamos y decimos, bueno, no tengo nada que hacer, no tengo trabajo, ya no tengo actividad en la casa, pues voy a ir a ver a un amigo. Y empieza uno, le llegan y le invitan a echarse una copa, y se sigue otra y otra,
a veces esa inactividad, no tiene uno nada que hacer y empieza uno a salirse a la calle, empieza uno a ver con ojos lujuriosos alguna mujer guapa que pase. ¿Por qué? Porque no tenemos una actividad. Entonces el Señor nos pide que podamos nosotros siempre tener activa esa mente, pero en cosas buenas, en cosas que edifiquemos nuestra vida al Señor, que estemos trabajando para el Señor. Porque les digo, estamos muy sensibles o propensos a caer en ese ratos o tiempos que podamos tener de ocio, ¿no? Y acá en el versículo nos dice que escogían el tiempo, ¿no? Que a la vuelta del año. Pero sabemos que ahora en la actualidad es muy diferente. Como que se ha activado mucho el enemigo. Está muy activo. Está activo. Antes decía uno, aquí el ejército, ¿no? Literalmente comparando, pues cada año. No, acá no. Aquí vamos a tener una batalla diaria y constante. Y debemos de estar preparados en estos momentos en que el enemigo anda buscando con quién hacer guerra, a quién atacar. Y como les digo, hermanos, no es, digamos, ay, me voy a preparar porque el enemigo viene en diciembre, viene en noviembre. No, ahora es un constante luchar diario en nuestra vida. Como cristianos, como les digo, entre más estemos estudiando la palabra, estemos más edificando, el enemigo va a estar más enojado, va a estar más en contra de nosotros y va a estar más encima de nosotros tratándonos de conquistar, tratándonos de derrotar, de que caigamos. Entonces, nosotros debemos de estar siempre bien preparados. Les digo, antes pues las guerras se hacían cada año, digamos. Ahora, si vemos en los tiempos actuales, un país que quiere estar en guerra no busca un día en especial. Ellos cuando menos lo piensan ya están en guerra. Y lo vemos en el mundo, ¿no? Cuando fue la guerra del Medio Oriente. Cuando Estados Unidos llegó, sabemos que hay un clima extremo muy caluroso. A muchos ejércitos no les importa ahora en la actualidad si son calurosos, si son fríos. Con tanta tecnología que hay y eso es el ataque. Ahora sí nosotros debemos de estar. Y no podemos decir que podemos estar haciendo tregua con el enemigo, ¿no? Decir, como David, ¿no? Que quería tener buenos vecinos y llevarla tranquilo, pero en el capítulo anterior lo vimos, fue mal aconsejado de Moab y ya vieron, se convirtió en enemigo de David. Y acá nosotros no podemos hacer tregua con el enemigo, no podemos decir, ¿sabes qué? Pues hacemos un stop, no un stand-by y déjame preparar para que después regrese yo con más fuerza. No, nosotros debemos de estar preparándonos, ¿no? Dice, con el enemigo no podemos haber concesión ni compromiso. La verdad es, no puede haber un arreglo que podamos decir, ¿no? Vamos a llevárnosla tranquilas tú y yo y no podemos andar el bien y el mal juntos. Mientras exista el bien y el mal, va a haber conflictos, hermanos. Va a haber guerras. Y entonces, hermanos, no podemos hacer tregua con el enemigo. La palabra del Señor es bien clara. Entonces, debemos nosotros de dar esa batalla y acabar con el enemigo. Pero vamos a leer los otros 7 capítulos, porque 7 versículos, perdón, porque este capítulo nada más tiene 8 versículos. Dice, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro,
y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy gran botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Usaitita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanam, hijo de Yair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron en manos de David y de sus siervos. Y aquí dice, hubo guerra tras guerra tras guerra. Y aquí nos menciona gigantes. Y aquí podemos tomar en cuenta esto. No estaba David en esta batalla. Y sabemos que David mató a Goliat, un gigante. Y aquí podemos tomar en cuenta que aquí ya Israel ya no era el único David el que mataba gigantes. Aquí habla de Jonatán también, que también mató a un gigante. Otros valientes que también mataron a gigantes. Entonces podemos ver que en nuestra vida diaria sabemos que no nada más nos vamos a encontrar enemigos pequeños, nos vamos a encontrar también unos enemigos grandotes, ¿no? Vamos a estar en batallas bastante grandes y nuestra lucha va a ser día a día y a día. Y como les digo, como ejemplo, las batallas que a veces se libran no son de un día, ni de dos, pueden pasar meses para librar. Lo importante es estar dando la batalla. Podemos decir, un alcohólico, bueno fuera que se enfrentara a su alcoholismo y al otro día ya se libró del alcohol. Si sabemos cómo a veces se rehabilita un alcohólico, hay muchos que se llevan meses, a veces hasta años, para poderse rehabilitar, porque su batalla con el alcohol es muy grande. Así también lo podemos ver con algún drogadicto y con muchas cosas que no le agradan a nuestro Dios, ¿no? La fornicación, el adulterio, la pornografía, son cosas del enemigo que no pueden quitarse de un día para otro. Entonces son esas batallas con esos gigantes que debemos de estar enfrentando, pero que sabemos que si nosotros tenemos al Señor, se nos va a facilitar. Vamos a tener esas fuerzas necesarias para poder nosotros derrotar a ese gigante que nos está pesando en nuestras vidas. Sabemos que en nuestras luchas espirituales debemos estar en constantes batallas para poderlos derrotar. Es triste ver que cuando nosotros en nuestro andar cristiano nos estamos fortaleciendo y llegamos a tener una batalla gigante, una batalla grande, demostremos temor, que no le hagamos frente. Aquí David, en estos 3 capítulos que vimos, nos ha mostrado que no importa qué tan grande sea un ejército, qué tan grande pueda uno tener temor, pero si nosotros tenemos esa fe en el Señor, en que podemos nosotros realmente cimentarnos y estar firmes para la batalla, creo que esas batallas las vamos a librar
más fácilmente. Sabemos, como se los dije también en el capítulo 19, nosotros contamos con un Dios poderoso, tenemos a un Dios de amor que nos está a nuestro lado en cualquier batalla. A veces sin necesidad de pedírselo. El Señor siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que lo amamos y que nuestras luchas a veces no son fáciles de librar. Sabemos que no estamos luchando contra un ser humano, sino contra huéspedes espirituales que nos van a tratar de dañar en cualquier momento. Entonces, hermanos, pues realmente nosotros debemos estar siempre bien preparados para enfrentar esas luchas. Y más, como les digo, y se los vuelvo a repetir, cuando son gigantes, menos hay que tener. Aquí vimos que Joab se enfrentó a gigantes del pueblo de Israel y salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Sabemos que si nosotros contamos con nuestro Señor, vamos a salir adelante. Entonces, hermanos, pues yo los invito a que nosotros en nuestro andar vamos a tener esas batallas constantes, les hagamos frente, no tengamos miedo de enfrentar. Lo importante es aceptar que tenemos al enemigo y que lo debemos de derrotar. Sabemos que, como les digo, hermanos, entre más crezcamos en la palabra del Señor, vamos a ser más atacados. Hemos visto que mucha gente cuando se acerca al Señor, Satanás está muy molesto con ellos y es cuando más va a sufrir ataques. Pero nosotros, si nosotros tenemos ese deseo de ser y pertenecer al Señor, debemos de estar firmes, no caigamos, no nos desanimemos, porque he visto por desgracia que gente se ha acercado a Dios con un deseo muy grande y cuando vienen batallas se sienten derrotados y en la primera se dan por vencidos y dejan al Señor y vuelven a caer en cosas del mundo. Y el enemigo nuevamente los deja porque sabe que están derrotados y se va sobre otros, ¿no? Entonces, hermanos, pues como conclusión los invito a que recordemos que nuestras batallas serán constantes y van a ser de diferentes dimensiones. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandotas, pero debemos de estar bien preparados, primera, y debemos de ser constantes en esa preparación. No nada más de que cuando se va a acercar la guerra me voy a preparar, ¿no? Bueno, fuera que supiéramos cuándo va a ser la guerra, ¿no? Cuándo vamos a tener una batalla. Lo importante es estar siempre, dice, al pie del cañón, como hay un dicho, estar siempre listos y dispuestos. Y recordemos que pueden ser grandes o pequeñas, pero lo importante es que nosotros hagamos frente y vamos a salir victoriosos. Demostrémosles al enemigo que podemos contra él. Únicamente nosotros debemos de estar preparados. Amén. Y pues este es el pequeño estudio que ahora tuvimos y pues vamos a terminar con una oración. Cerramos nuestros ojos. Señor bendito, Padre celestial, gracias por estos momentos, Señor. Danos ese valor, Señor, danos esas fuerzas para que nosotros, Señor, siempre
tengamos esa voluntad y el deseo de realmente derrotar al enemigo, Señor. Que salgamos victoriosos en tu nombre, Señor, y tú eres el que das toda honra y gloria a cada uno de nosotros, Señor, cuando salimos victoriosos. Gracias, Padre hermoso, por ello, y todo te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues invitarlos a los estudios que tenemos de miércoles a sábado por la noche. Ya sabemos, miércoles es Proverbios 8:30, jueves Salmos 8:30, viernes vamos a empezar con el estudio de Oseas y el día sábado por la noche, primero de Crónicas. Pero no olvidemos que el día sábado a las 12, los pequeñines tienen su estudio bíblico a las 12 del día. Entonces, hermanos, los invito a que estén pendientes y el día de mañana, domingo, nos vemos a las 11 para continuar con el estudio de Lucas. Amén.